como se produzca el colapso del frente, entraríamos en la segunda fase, que sería la fase de desenlace, ¿no? Y si sería la más peligrosa, ¿no? Porque claro, la fase de desenlace, mira, la fase de desenlace comenzaría en el momento que se cumplan una serie de factores. Bueno, el primero, que las fuerzas movilizadas hayan completado su entrenamiento y adquirido suficiente experiencia. Rusia tiene ahora mismo en la zona de operaciones 500.000 efectivos más 200.000 en reserva, más o menos. Las cifras pueden variar ahí, pero más o menos se calcula que es así. Es decir, muchos de estos 200.000 en reserva, además todavía formándose. Claro. Es decir, cuando estos 200.000 ya están perfectamente dispuestos para poder lanzarse sobre el frente, en el momento que se produzca el punto de ruptura, ¿quién los va a detener? Y una cosa, ¿no? De los 500.000 que hay en el frente, solo como 150.000 están en el contacto. El resto, claro, el resto son las propias reservas que también el ejército ruso mueve de un lado a otro en función de las necesidades, ¿no? Y la logística y todo eso, ¿no? Otro factor muy importante, que la reserva estratégica del enemigo esté agotada, que es lo que estamos viendo. Cuando ya no tienes reserva suficiente para tocar todos los puntos y las tienes que mover de un sitio a otro, es porque la estás agotando. Otro factor es que se logre la superioridad en fuego y en reconocimiento. Bueno, a ver, lo de la superioridad en fuego ya prácticamente se tiene, porque la artillería ucraniana, la artillería de la OTAN, ya está muy desmejorada, la capacidad de defensa aérea también, de ahí el pánico por encontrar baterías Patriot por donde sea, rascando en todos los arsenales del mundo, es decir, pero da igual, es decir, todo eso que puede hacer, pues que en vez de conseguirse el punto determinado en 2 meses se consiga en 3, en 4. Bueno, si es que en la guerra de desgaste no es una cuestión de tiempo, de territorio, es que es de lograr desgastar al enemigo, de agotarle. Otro factor es que el sector industrial del enemigo esté degradado. Ya cada día lo vemos que cada vez está más degradado, ¿no? Es decir, es otro dato también objetivo que se puede ver. Y cuando ya se cumplan todos estos criterios, entonces comenzarán toda una serie de operaciones ofensivas a lo largo de todo el frente, buscando abrumar a algún enemigo que ya no tiene capacidad de poder responder con reservas en 1.500 kilómetros. Eso si no se abre un frente en Sumi, que es una posibilidad también factible, ¿no? De que se abra un nuevo frente en Sumi. Entonces, ¿qué provocará eso? El colapso del frente. Cuando se produzca el colapso, las fuerzas rusas tendrán tropas suficientes para iniciar operaciones en profundidad, porque ya no habrá nadie que las pueda detener. Y ese será el desenlace final, ¿no? Pues que ¿Estamos cerca de esta fase de desenlace? Yo creo que todavía hay meses pueden tardar en que las tropas ucranianas, con la ayuda occidental y secuestrando todo lo secuestrable que ande por la calle, pues puedan seguir mandando gente a morir al frente. Pero bueno, esto lo único que puede hacer es retrasarlo unos meses. Yo creo que para el segundo semestre de 2025 la capacidad ya de resistencia ucraniana se habrá desmoronado. Es decir, puede ocurrir en septiembre, octubre, noviembre de 2025, pero para ese momento ya es difícil pensar, salvo que ya, no sé, intervinieran tropas de la OTAN o cosas por el estilo. De los mercenarios que hay, ¿no? Pero es imposible pensar que puedan seguir resistiendo, ¿no? Para mí es mala señal eso, lo que digo, de las brigadas que se estaban en los campos de entrenamiento, sean arrojadas como infantería ligera. Claro. Mecanizadas como infantería ligera y que, pues, literalmente las reservas de fuerzas especiales sean utilizadas como tropa de primera línea, porque, pues, no hay masa, no hay tu tropa regular que pueda mantener la línea y tienes que utilizar incluso fuerzas especiales que toma años entrenar a estas fuerzas especiales. Algunas unidades de Kraken, algunas unidades del GUR fueron lanzadas a Volchansk y pues ahí vimos. Todas las noches los bombardearon con munición termobárica, con bombas de 500 kilogramos a esa zona, y luego de eso los rusos pues avanzaron. Y pues hay bajas rusas, obviamente los rusos consiguen bajas en la guerra de atrición, eso creo que es más que obvio, pero obviamente los rusos pelean combates en los cuales saben que el índice de atrición pues va a ser beneficioso para ellos, ¿no? Que pues por obvios motivos pues se enganchan en combates que ellos mismos crean, por así decirlo. Y hay un factor muy importante en todo esto, que es la moral de combate. Cuando la moral es alta, un ejército puede asumir un determinado número de pérdidas. Es decir, bueno, pues la guerra es lo que es.
Y hay que entender que los dos bandos disparan y los dos bandos van a tener bajas. Eso es impepinable. La cuestión es que no es lo mismo tener bajas con la moral alta y el espíritu de victoria que tener bajas e irte desangrando con moral de derrota, con espíritu de derrota. Es que eso en el campo de batalla lo cambia todo. Lo cambia todo, absolutamente. Entonces, bueno, pues claro que los rusos tendrán bajas. Claro que habrá en un momento determinado errores que cuestan vidas. Claro. Vamos, es que la infalibilidad en la guerra no existe. Es decir, como decía aquel clásico de la estrategia militar, ¿no? No hay plan que resista el contacto con el enemigo. Porque el enemigo en cualquier momento te hace un quiebre y todo tu plan se cambia en horas. Es decir, entonces, esto hay que entenderlo, ¿no? Entonces, claro que el Quito ruso va a sufrir bajas. Es más, a veces uno tiene que escuchar cosas ridículas en la prensa occidental, ¿no? En los medios occidentales, como que sí, van avanzando, pero el Quito ruso está teniendo unas bajas. Vamos a ver, si aquí lo que se trata es de ganar la guerra. No de hacer un balance contable. Claro, decir, tienes que escuchar unas cosas de verdad que demuestran la indigencia intelectual de todos estos tipos. O las lavadoras. Claro, como los chicos de las lavadoras, ¿no? En definitiva, y atendiendo precisamente una de las cuestiones que se planteaba, ¿no? Es decir, ¿qué podemos especular en el futuro sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania? Pues mira, yo te diría también una serie de factores, ¿no? Rusia tiene la iniciativa estratégica, con un avance pausado, agotando la fuerza del enemigo y sus reservas. Esta iniciativa va a ser difícil que la pierda. En estos momentos ya va a ser muy difícil que la pierda. Bastante difícil. Los objetivos del Estado Mayor ucraniano impuestos por Zelensky y su cuadrilla son objetivos maximalistas. Cada vez que oigo decir que hay que recuperar las fronteras del año 91, es darte cuenta de que no viven en el mundo real, ¿no? Es decir, en el fondo parecen un delirio. Y eso es una enfermedad mental. Es un delirio. Yeah. La tasa de reposición ya es negativa, no solamente porque la movilización sea un fracaso, sino porque es que no se puede, que demográficamente ya no se puede. Es decir, es insostenible, ¿no? Pérdidas inasumibles, moral baja. Pero luego además hay otro factor, el aumento de la posición interna, porque la gente se está agotando, porque la gente se está cansando. Y esto se ve también en la capacidad de las fuerzas partisanas prorrusas en actuar detrás de las líneas ucranianas. Esto de lo que en Occidente no se habla para nada, ¿no? Es decir, no se quiere hablar. Es decir, pero lo vemos como un día y otro se pasó de cosas que eran casi una broma, como intentar hackear una televisión o poner unos cartelitos en una población, se ha pasado a descarrilar trenes, a atacar fábricas de drones. A atacar bases militares. A atacar bases militares. A asaltar de forma militar con armas de asalto y RPGs, bases militares de Ucrania. Eso está ocurriendo ya en la retaguardia ucraniana. Ya, pero no se informa. Y yo aplaudo porque literalmente a nadie le he oído hablar de eso. Y es algo que todos los días conseguimos información de que literalmente hay rebelión dentro de Ucrania, hay rebelión armada. No estamos hablando de que, bueno, aquí, como dicen... Todos los días, pero además increscendo. Entonces, ¿por qué es en increscendo? Pues porque aumenta la capacidad de las fuerzas partisanas porque tienen mayor apoyo dentro de la población local. Es que esto es el primer capítulo del manual de guerrillas. Es decir, tú lo primero que tienes que hacer es poderte mover como pez en el agua, decía Mao Zedong, ¿no? En la guerra de guerrillas. Es decir, claro, cuando ya te puedes mover como pez en el agua y tienes apoyo dentro de la población, tú ya puedes planificar operaciones de mayor envergadura, como es el sabotaje, como es el asalto, como es eliminar mandos militares. Es decir, todo esto está ocurriendo y evidentemente, claro, no informa, pero no informan no porque tengan que informar de que ha ardido una fábrica o han descarrilado un tren, sino porque tendrían que informar de que la oposición dentro de las líneas, dentro del territorio ucraniano, va aumentando. Y esto, desde el punto de vista político, es terrible, terrible. Otro factor, lo hemos dicho, la disminución de la ayuda y de la capacidad de suministros de la OTAN, una logística cada vez más destrozada, lógicamente, claro, cuando llevas un mes y has lanzado 500 bombas,
No es lo mismo que cuando llevas 20 meses y has lanzado 50.000 bombas. Claro, en algún sitio caen las bombas, ¿eh? Y todo se va destrozando. Y ahora hay las FAB 3000, así que... Claro, la incapacidad de poder suprimir el poder de fuego aéreo ruso. De ahí que estén histéricos, intentar conseguir armamento antiaéreo, porque ya los aviones rusos empiezan a poder entrar más en profundidad en Ucrania. Ya no hace falta aviones estratégicos que lancen los misiles a 2 horas de su objetivo, ¿no? Es decir, ya cada vez se pueden acercar más con las bombas FAK, ¿eh? Y esto es un factor muy a tener en cuenta, ¿no? Hay un mando debilitado, porque muchos generales han sido depurados, ahí tenemos a Saluzny, por ejemplo, ¿no? Y sustituidos por mandos bastante desprestigiados, como Sirsky, o otros que están puestos a dedo, sin mayor experiencia militar, con un mando político también deslegitimado. Y bueno, pues ante estas circunstancias, pues lo que queda, pues esperar que el frente colapse. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que el tiempo, que nadie espere que esto ocurra en una semana, ni en un mes, ni a lo mejor en 6 meses. Pues a lo mejor tira un año. A lo mejor, pues sí que es verdad que ya se está mostrando esos síntomas, nada ya de quiebre, pero no es el quiebre. Quiebre cuando los rusos entren a un campo tranquilamente caminando y digan, pues aquí estamos y pues los ucranianos no pueden hacer nada. Ahí sí va a ser un quiebre, literalmente quiebre. Pero Y es que hablando... el momento que ocurra eso es como un efecto, se produce un efecto dominó y empezará a ocurrir en todo el frente. Y a saber tú si algún general, alguna tropa no deserta, porque no todos son tu batallón Azov, tu brigada, tu tercera brigada de asalto, quinta brigada de asalto Azov, tercera brigada de asalto Azov, que sí que hay brigadas que son bastante críticos, pero bastante críticos, que están controladas porque en la retaguardia tienen unidades, comillas, penitenciales que no les permiten hacer nada. Pues sí, pero veremos qué pasa en un futuro. Hombre, incluso un factor del que también se habla muy poco, y es que ya hay 2 brigadas ucranianas que están luchando al lado del ejército ruso, formada por antiguos prisioneros. Ah, sí, también. Que ya, es decir, cuando aquí hablan de intercambiar todos los prisioneros por todos, dices, pero bueno, ¿cómo vas a intercambiar todos los prisioneros? Si muchos de ellos ya están luchando con el ejército ruso. O sea, es que, hombre, y eso de intercambiar prisioneros. Pero por una razón muy sencilla, porque es que ya eran prorrusos antes. Fueron enviados al frente de forma obligatoria, movilizados a la fuerza, y cuando han salvado la vida, han caído prisioneros y han visto la realidad del tema, pues muchos han dicho, mira, yo me quedo aquí, que a mí no me intercambien. Y otros han dicho, no, si es que yo era ya prorruso antes, me alisto, ya. Y se han conformado, al menos que yo sepa, 2 brigadas, ¿eh? Hombre, los ucranianos tienen estas unidades del RDK que son peculiares como mínimo, ¿no? Claro, Que pues... bueno, eso es decir, eso es el talento más del grupo terrorista que de otra cosa. Pero literalmente, también hablando de eso, ¿no? Es que ya no solo se trata de que son malos oficiales, sino que hay oficiales o grupos del ejército ucraniano que no pueden coordinarse mutuamente para llevar operaciones de combate de forma ni táctica ni siquiera. Que eso también ha sido quejas de que hay unidades que se rehúsan a seguir órdenes en el campo de batalla, hay unidades que simplemente pues van donde les da la gana, que pues tienen algunos, ¿cómo decirlo?, partidistas en el gobierno ultranacionales y pues tienen cierta libertad por ese mismo tema. También son brigadas y comandantes de esas brigadas o regimientos o batallones que son, vamos, que han amenazado de que, pues, hombre, como se firme un alto al fuego, que van a ir y van a Zelensky, pues... Sí, efectivamente. No, y no solo han amenazado a Zelensky y su cuadrilla, han amenazado, muchas de esas brigadas se están utilizando para evitar la retirada de otras fuerzas ucranianas. Sí. Claro, es decir, Esas no son las que van al frente, son literalmente las que están como fuerzas de castigo, para evitar la retirada. Ya hemos visto en algún momento pues eso, ese espectáculo de tropas de estas disparando contra soldados ucranianos que se retiraban o se rendían, ¿no?